ti. Bueno, comenzamos. Bueno, en la siguiente presentación muestra el proceso de planificación de una empresa constructora. Nosotros hicimos nuestra entrevista a una empresa constructora que se llama Cardex, que está aquí en Chihuahua, Chihuahua, aunque tiene varias sucursales en el estado y también en el territorio mexicano. Los productos que ofrecen o desarrollan es construcción en general de ingeniería civil para el sector privado. ¿Quiénes son sus clientes principales? Pues son las constructoras e inmobiliarias y algunos empresarios que deseen invertir en el área de bienes raíces. Toda la información que deseen saber de la empresa se puede encontrar en su página de Facebook que se llama Construcciones Cardex. ¿Y cuántos empleados tiene? Tienen alrededor de 400 empleados directos entre administrativos, superintendentes, residentes de obra, cabos, carpinteros, herreros, albañiles, ayudantes, generales y entre otros. El volumen de piezas anuales, ellos entendieron como esto que es por proyecto o por obra y son alrededor de 10 obras concluidas por año. Pasos principales pues son la cotización del proyecto, proyección del proyecto, inicio de trabajos de construcción. Muy bien. ¿Cómo es el proceso? Se entrega un calendario de obra con la proyección de los trabajos a ejecutar por etapas. Se entregan a los superintendentes y residentes de obra los planos del proyecto para que ellos, a su vez, tengan comunicación con los trabajadores especialistas en su ramo que van a ejecutar en los trabajos, fierreros, carpinteros, albañiles, etc. Las actividades más complejas a las que se enfrentan los trabajadores son los cambios de proyectos que pueden surgir una vez ya ejecutados. El trabajo de alguna, ya ejecutado el trabajo de alguna etapa, ya que se tiene que hacer una regresión de procesos y en este implica la mayoría de las veces hacer modificaciones a los trabajos ya realizados, como demoliciones de columnas, muros, etc. Nuevos armados y programación de colados de concreto. Todo esto implica retrasos de obra y solo se tienen dos opciones a trabajar: tiempo extra para terminar el tiempo y forma o aplicar la fecha de terminación del proyecto. ¿Parten de un pronóstico o son órdenes en firme? Son órdenes en firmes dadas por el director general. Una vez que el director general termina de hacer el trato con el cliente y le autoriza el presupuesto de la obra a construir, se procede a ejecución de los trabajos. ¿Por qué es importante contar con un proceso de planeación? Porque es más fácil cumplir con el tiempo y forma con la ejecución de los trabajos pactados a desarrollar, y de tal manera se optimizan los periodos de cada etapa. Cuentan con una planeación de los requerimientos del material. La verdad, ¿eh? La verdad no. Estos muchachos no entienden la palabra planeación de los materiales. Ellos solo saben avanzar al día, pero vamos a poner que sí, como que se aplican. Si cada semana se hace un análisis del trabajo a ejecutar con anticipación de una semana, y así se planean los pedidos de materiales como varilla, madera, cemento, agregados, aditivos, etcétera, requerimientos y programaciones de concreto, el departamento de compras, o sea, Yomera, se encarga de la programación de los materiales requeridos. Normalmente, ¿cuál es el tamaño del horizonte de planeación? Conocimiento de pronóstico de ventas y órdenes en firme. El horizonte de planeación que se maneja en la empresa se puede manejar como temporal o a corto plazo, aunque de cierto modo varía mucho los planes que podemos tener, pues esto varía del proyecto que nos requiere el cliente.
y ya con ello se analiza el tiempo en que se puede ser entregado. ¿Cuál es el software que se utiliza para llevar a cabo la programación maestra? Bueno, nosotros utilizamos el MRP, el cual nos facilita el inventario de materiales, lista de precios, futuros materiales pendientes de llega, grupos de artículos y plazos de entrega de proveedores. Por otro lado, los datos de planificación de obra y de acuerdo de las acciones a realizar en el lugar de este proceso surge una lista de materiales necesarios para las actividades. También se recopilan datos, el tiempo interno provisto por la empresa y el tiempo para los proyectos pedidos. ¿Qué información tiene su bill de materiales? Acorde al MPS de los, de los, de las actividades a realizar en obra, de este proceso surge el listado de materiales requeridos en la actividad o BOOM. Asimismo, se recolectan los datos tiempos internos estipulados por la compañía y tiempos de montar pedidos. ¿Usan inventarios para el análisis y estimación de los requerimientos de materiales? ¿Cómo lo combinan en un proceso justo a tiempo para que no se contraponga con la estrategia de reducción de desperdicios? ¿Cuáles son las características de inventarios de acuerdo a políticas de la empresa para un plan maestro de producción? Al aplicar el MRP, ayuda a tener en cuenta a la necesidad actual de tener procesos eficientes que permitan una buena administración de cadena de suministro, reduciendo tiempos, costos y teniendo inventarios acordes al proceso constructivo de los proyectos, así como esta aplicación para manejar un inventario más ordenado. En general, ¿qué se considera para llevar a cabo el análisis de la demanda, datos de inventario, horizonte de planeación y órdenes programadas? Nosotros como empresa constructora manejamos la política de tener una rotación menor de 30 días. De acuerdo con esto, los materiales no pueden estar más de estos días en almacén. El material debe ser usado tan pronto como llegue a la obra. Esto para que las bodegas que manejamos por almacén no sobren materiales por mucho tiempo, por lo que también se control de lo que hay en almacén. Dentro del software, ¿cómo se aprecia la estructura general de un plan maestro de producción? El MRP es una herramienta que por sus características podría ser aplicada en la mayoría de empresas, por lo que se recomienda su uso y estudio para crear mejoras para el volumen por producir con sus fechas límites, nivel de inventarios o calidad de los productos actualmente disponibles, la capacidad que estará libre para futuros pedidos. Luego de obtenida la información, ¿qué se hace con los datos? ¿Cuáles son otros procesos que se relacionan? Procuramiento de material, producción, etcétera. La demanda requerida. Beneficios de llevar a cabo este proceso de planeación maestra. Se recomienda aplicar el desarrollo de MRP dado su resultado, viabilidad para la mejora del proceso de abastecimientos en los proyectos constructivos. Como una conclusión, se puede ver que claramente el MRP es de gran ayuda para esta empresa. Sin embargo, están previstos o por experiencia saben que no todo va a salir acorde a lo planeado. Siendo así, que siempre están a la expectativa de algún evento que esté fuera de sus manos y los jóvenes, como lo comentan aquí, los muchachos que se encargan del trabajo de obra, pues no siempre tienen la precaución de seguir esto al pie de la letra, ellos simplemente trabajan el día a día, pero los administrativos o personas encargadas de la supervisión, pues tienen que estar más preparados y teniendo en cuenta todos estos factores como el del almacenamiento, que no les sobre material, que nada. ¿Por qué? Porque esto representaría grandes pérdidas para la empresa. Gracias. Gracias.